Estamos justamente frente a lo que es el castillo de los vizcondes de Carcasona. Los vizcondes de Carcasona que jugaron un papel muy importante en el medioevo y sobre todo en el siglo XIII. Estos vizcondes de Carcasona, de un lado teníamos al vizconde de Carcasona, del otro teníamos al conde de Toulouse, tenemos al rey de Francia, pero no podemos olvidarnos que muy cerca estaba el reino de Aragón. Entonces a veces pues el vizconde se iba a girar hacia lo que es la casa de Toulouse y a veces hacia la casa de Barcelona, según lo que le convenía más. Es decir, que jugaba un poco la estrategia de todas las divergencias que existían entre estas dos personalidades muy fuertes, que era la casa de Barcelona y la casa de Toulouse. Y aquí estamos precisamente en el recinto que pertenecía a este vizconde con tanto poder, al cual pertenecía no solo Carcasona, sino también Béziers, Albi, toda la parte del Racés que está en el sur de Carcasona. Lo que estamos viendo precisamente ahora son las murallas que rodean el castillo de este vizconde. ¿Por qué digo esto? Porque durante las cruzadas, una vez que el vizconde muere en una de las torres del castillo con solo 24 años, el castillo va a pasar a manos del rey de Francia y es el rey de Francia quien va a ordenar la construcción de una muralla alrededor del castillo y de una segunda muralla alrededor de la ciudad de Carcasona. Es decir, que todo este sistema va a ser mejorado en la época que el castillo pasa a manos del rey de Francia. Y lo que vemos acá no es el castillo, sino es todo este anillo que está alrededor del castillo primitivo de los vizcondes. También observamos todas estas galerías de madera. Galerías de madera son equivalentes a la restauración del siglo XX, porque fue hasta el siglo XX, desde el XIX hasta el XX, y es para mostrar de una forma didáctica este tipo de construcción que permitía en la época medieval de tener un mejor ángulo de tiro frente a los soldados que tratasen de tomar la ciudad. Si nos situásemos justo sobre la merlatura del castillo, por supuesto que no tendríamos la misma capacidad de observación que una vez que estamos sobre estas galerías de madera. Galerías de madera que hoy son fijas porque son de época de restauración y que en aquella época se podían quitar en cualquier momento frente a un asalto. Por eso encontramos a lo alto de las distintas torres estos orificios que fueron pensados precisamente para poder justamente establecer estas galerías, situar estas galerías sobre cualquiera de las torres de la ciudad. Están situadas aquí como podrían estar situadas en la puerta principal o en cualquier otra torre de la ciudad. Aquí vamos caminando por lo que es el puente levadizo de la ciudad y pues vamos adentrándonos en otro castillo dentro del castillo con este sistema de doble torres, doble puertas que existía, la matacana, las saeteras. Y también pues observamos cómo las torres de acá son muy típicas de época medieval, con toda esta base que la superficie es mucho más importante que la parte central y la parte superior de la torre. Todo estaba bien pensado en caso de un asedio y sobre todo para poder defenderse. Sobre todo que en esta época los asedios se hacían a través del fuego. Minando la parte inferior del castillo se colocaban pedazos de madera y se iba pues a darle fuego para poder tomar el castillo. Por supuesto, para esto tendrían que haber ya atravesado una muralla, una segunda muralla y las puertas de la ciudad fortificada y llegar hasta aquí. El conde estaba más que protegido, además estaba protegido por todas las habitaciones también que se encontraban dentro de la ciudad. De aquí vemos el castillo original de los vizcondes, que era un castillo en forma de L, y justo al frente tenemos la primera construcción con lo que llamamos un atalaya, que es la torre principal de un castillo. Y en esta torre pues vemos que existía un nivel
donde el techo finalizaba, y luego hay otra construcción que fue añadida épocas más tardes. Lo mismo tenemos aquí en el otro brazo de esta L, donde vemos una construcción anterior, unas ventanas de época gótica, ya cuando el castillo pasa a manos del rey de Francia, e incluso un poco más arriba encontramos estas ventanas de Renacimiento. Es decir, que en todo el monumento de Carcasona tenemos una mezcla de épocas, una mezcla de historia increíble. El castillo también fue ocupado por los militares durante muchísimo tiempo, e incluso cuando el castillo fue restaurado, aquí encontrábamos los mismos tipos de construcciones que estaban entre las dos murallas de Carcasona. Tenemos que imaginarnos todos estos edificios para todo este ejército que estaba aquí dentro de la ciudad fortificada contra la muralla del castillo. Por eso aún nos quedan todas estas piedras sobresalientes en el anillo que rodea el castillo. Lo importante de acceder al mismo es que esto permite un momento privilegiado de caminar sobre las murallas, de tener las mejores vistas de la ciudad, de pasar por cada una de sus torres, de tener el sentimiento que estamos justamente en esta época, una vez que vamos pasando en las distintas torres, y también cuando caminamos por todas estas galerías de madera. Aquí ya vamos a acceder a lo que es la parte que retrasa un poco la historia, pues podemos ver una película dentro, sobre toda la época de la restauración, las primeras construcciones de Carcasona, los distintos soldados que fueron tomando la ciudad, los romanos, los visigodos, los árabes, los francos, y luego toda esta época feudal que nos viene con los vizcondes, y terminando con el rey de Francia. Nuestro famoso Viollet-le-Duc. Sí. L'influence de ce ministère paraît menacée par ces chrétiens dissidents, bourgeois, cathares. Le vicomte en Carrel serait un de leurs protecteurs aveugles. Les cathares sont déclarés hérétiques. Le pape reste par Aquí vemos una maqueta que representa toda la ciudad fortificada, con el castillo, la basílica, el teatro, que fue construido mucho más tarde, que fue un teatro neorromano, que vino a sustituir un antiguo claustro que existía justo detrás de lo que es hoy la Basílica San Nazario de San Celso. Esto nos da un poco la dimensión de la ciudad y por dónde hemos ido pasando. Y esta maqueta, que fue clasificada
monumento histórico fue hecha precisamente por un señor de Carcasona que pasó más de 40 años para su realización. Tenemos aquí dentro del castillo también las distintas fotografías que muestran el estado en el cual se encontraba la ciudad justo antes de la restauración, con toda esta población más pobre de Carcasona que vivía entre las dos murallas. Dentro de la cual una gran parte de la población trabajaba para la industria textil. No podemos olvidarnos que el centro de Carcasona se va a desarrollar gracias a esta industria textil, y pues eran estas personas más pobres que ocuparon esta parte de la ciudad que a partir del siglo XVII va a ser prácticamente abandonada, porque es un momento histórico en el cual se firma el tratado con los Pirineos, y la frontera, que estaba a solo 60 kilómetros de acá, pues va a alejarse de lo que es el sitio de Carcasona. Carcasona pierde completamente su importancia desde el punto de vista militar, y la población más importante va a ir a vivir a lo que es el centro hoy de Carcasona, que es la Bastida San Luis, construida por orden del rey Luis IX. Incluso el obispo de Carcasona va a ir a vivir a la parte baja de Carcasona, y toda esta parte va a ser abandonada y ocupada por esta población de gente pobre. Aquí tenemos aún fotografías con todas estas casas parásitas. Y de aquí vemos también un elemento muy interesante, que es una especie de barbacana, solo que en este caso es una barbacana circular que se encontraba en la parte oeste del castillo. Ella protegía también el acceso al castillo y al mismo tiempo protegía el río del Ode, que pasaba muy cerca del castillo. Pues esta barbacana precisamente fue destruida antes de la restauración, y el barrio donde se encontraba la barbacana era un lugar donde vivía Jean-Pierre Cros-Merevielle, que hizo todo luego más tarde para salvar la ciudad de su destrucción. Hoy en día, en el lugar donde se encontraba esta barbacana, tenemos una iglesia, la iglesia Saint-Gimer, que se puede visitar, y es una iglesia de construcción neogótica que data de la misma época de la restauración y que fue construida por Viollet-le-Duc. En el teatro neorromano de la ciudad, que estamos viendo, que se encuentra justo detrás de la basílica, en el espacio que era antiguamente un claustro que fue destruido, hoy en día, en el mes de julio, hay un festival muy conocido, Festival de Carcasona, donde hay todo tipo de espectáculo que va desde música clásica hasta variada, pasando por la ópera y el ballet. ¿Qué salimos por ahí? De aquí podemos ver pues la iglesia Saint-Gimer, que fue construida en el lugar donde se encontraba la barbacana, y también podemos ver la Bastida San Luis, con la torre más alta de la ciudad, que es la torre de la iglesia Saint-Vincent, y a izquierda vemos pues la catedral. Son dos sitios también que se pueden visitar en lo que es hoy el centro de Carcasona, que está a solo 20 minutos a pie de la ciudad medieval.
estas dos iglesias son prácticamente una reconstitución de los dos barrios que existían en época medieval alrededor de la ciudad y los barrios que fueron destruidos luego de las cruzadas. Cuando la ciudad baja se construye, pues van a prácticamente hacer una réplica de estos dos barrios con el mismo nombre, Saint-Michel y Saint-Vincent, dos parroquias, las dos parroquias que existían alrededor de la ciudad fortificada. De aquí estamos viendo también un avión porque en Carcassona tenemos aeropuerto, vuelos directos con Dublín, con Londres, con Bélgica. El aeropuerto está a solo 10 minutos del centro de la ciudad. De aquí se ve toda la parte que constituía el barrio religioso de Carcassona. El edificio que estamos viendo con las cortinas rojas, pues es hoy en día el Hotel de la Cité. El Hotel de la Cité es un hotel que fue construido a principios del siglo XX para los ricos que iban camino hacia Biarritz. Pero en el lugar del Hotel de la Cité existía antiguamente, digo bien el lugar y no el edificio, existía el Palacio del Obispo. Es decir, que teníamos aquí detrás el Palacio del Obispo, la parte de la iglesia, que es una iglesia compuesta por una parte románica y una parte gótica, antes de las cruzadas y después de las cruzadas, y la parte gótica precisamente fue construida luego de las cruzadas para mostrar que es la Iglesia Católica la que venció a estos cátaros que eran considerados herejes. Y luego pues incluso teníamos la Torre de la Inquisición, es decir que todo este barrio era el poder religioso que estaba justo frente al poder de los vizcondes de Carcassona. Vemos también el camino que nos lleva hasta la Puerta del Ode. Que bueno, no era el camino natural, pues hay otro camino que hoy no podemos tomarlo, que era el que iba hasta la famosa Barbacana, que fue destruida al oeste del castillo y en la que hoy se encuentra la iglesia Saint-Gimer.